Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra segunda sesión virtual de la materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Les doy la más cordial de la bienvenida, así como también el día de hoy daremos continuidad a los temas que de manera particular pues quedamos analizando en la sesión pasada. Que dicho sea de paso, hablábamos propiamente del concepto de familia jurídica, hablábamos propiamente de la misma forma de qué es un sistema jurídico, cuántos son los sistemas jurídicos existentes, cómo se agrupan, cómo es la forma de validación de sus instituciones jurídicas. Hablábamos también de las familias jurídicas contemporáneas y de manera general analizamos la familia romanista o también conocida como la familia neorromanista, que dicho sea de paso, recordemos que es a la que pertenecemos nosotros como territorio mexicano, ¿no? Hablábamos también desde sus antecedentes, sus fuentes, ¿no? Que le dan sentido, así como también los elementos que la integran. Bueno, pues dicho esto, vamos a dar continuidad el día de hoy acerca del conocimiento de la familia del Common Law, la familia de los sistemas religiosos, la familia de los derechos socialistas, la familia de los sistemas mixtos y demás elementos, repito, que son importantes que nosotros conozcamos a cabalidad. Cuando nosotros hablamos propiamente de la familia del Common Law, ¿qué debe de venir de manera inmediata a nuestra mente? Bueno, pues cuando hablamos nosotros propiamente de las familias de manera muy genérica del derecho, vemos que propiamente dentro del derecho han existido diferentes familias jurídicas, ¿no? Y de manera muy puntual, bueno, las más reconocidas, por así decirlo, son cinco. Y dentro de ellas propiamente hablamos, bueno, cuáles son la familia del Common Law, la familia romano-germánica, la familia socialista, la familia de los sistemas religiosos y la familia de los sistemas mixtos. Cuando hablamos de la familia del Common Law, vemos que esta es una de las grandes familias del derecho, porque a esta pertenecen grandes países como por ejemplo Inglaterra, Gales, Irlanda, Estados Unidos, en el mismo sentido la mayor parte de Canadá, la India, Australia, Nueva Zelanda y, ¿por qué no también decirlo?, algunos países de África Central, ¿no? Vemos pues que cuando nosotros estamos hablando de la familia del Common Law, dentro del momento de generalizar o de hacer mención sobre los países que la conforman, vemos que estos países fueron en algún momento colonias británicas. Sin embargo, posteriormente se adecua propiamente su sistema jurídico del cual deriva propiamente el derecho inglés y por ello nace o se encuentra la cuna del Common Law. Vemos que cuando también nosotros estamos hablando de este reconocimiento de familia, vemos que es entendida propiamente también la familia del Common Law como una tradición jurídica surgida propiamente en Inglaterra en el siglo XI. Y obviamente después empiezan a adherir numerosos sistemas religiosos y sistemas jurídicos más bien que conforman lo que hoy se conoce como la familia del Common Law. Vemos también que cuando hablamos de esta familia existe o la integran el cúmulo de precedentes que son dictados por los tribunales en un determinado sistema jurídico. Y por ello, si recordamos en la clase pasada, les comentaba que Estados Unidos tiene su forma de reconocimiento de validación jurídica a través del sistema del Common Law, ¿no? Porque se basan específicamente o tienen como principal fuente a los precedentes judiciales. Y también vemos que se emplean para distinguirlos de las demás normatividad legislativa que comprende el poder legislativo, como el Parlamento, como el Congreso, también hablando propiamente de ese sistema. También vemos que el Common Law es un subsistema o está constituido por un subsistema de jurisprudencias distinguibles que se le conoce como la equity. También la familia o el sistema del Common Law es concebido como el derecho antiguo y también el derecho primigenio de los sistemas jurídicos concernientes. ¿Por qué? Porque es importante que establezcamos el objeto de poder diferenciarlo con el derecho moderno. Cuando hablamos del Common Law y la Equity, vemos que el derecho inglés se estructura sobre la distinción básica del origen histórico más que jurídico, y por ello vemos que atiende a un subsistema jurisprudencial al cual propiamente pertenecen sus normas, ¿no? Estamos hablando pues del Common Law o la Equity. Se consideran específicamente adecuadas de la Equity las sociedades mercantiles, las quiebras, la propiedad inmobiliaria, los trusts o conocidos como fideicomisos ingleses, la liquidación de las sucesiones y las hipotecas. Sin embargo, cuando hablamos del common law como el derecho penal,
ahí encontramos a los contratos, los torts, o también conocido como responsabilidad civil, el divorcio, la adopción, la tutela, el derecho marítimo y también vemos al derecho fiscal. Cuando hablamos del common law, es importante también conocer que cuenta con una judicatura inglesa. Vemos que la estructura del Poder Judicial inglés se integra tanto por una organización de tribunales comunes conocidos como el Law Courts, y es en donde se deposita la tradición histórica, pero también todos los prestigios que son atribuidos al papel jurídico y al papel social del juez inglés. Y a su vez, esta se va a ver complementada por una serie de tribunales especializados que se le conoce como el Special Tribunals, ¿no? Que revisten un carácter marcadamente teórico y no gozan del mismo reconocimiento concedido propiamente a las organizaciones de tribunales comunes, ¿no? Cuando hablamos de los tribunales especializados, vemos que sus procedimientos son característicamente sencillos y por ello se consideran un tanto informales, porque vemos que no se hace necesaria la intervención de los profesionales del derecho, tanto como en los cargos judiciales como en las representaciones de las partes. Sin embargo, cuando hablamos de los tribunales comunes de la jurisdicción inferior, y aquí hago un paréntesis porque se está conectando nuestro compañero David, pero cuando hablamos de los tribunales comunes de jurisdicción inferior, vemos que ahí se encuentran las cortes de los magistrados, que se le conocen como los magistrates courts, y las cortes de los condados, que se le conoce como county courts. También vemos que se encuentran las cortes de magistrados, en donde aquí específicamente son aquellos tribunales dentro del ramo penal pero que tienen competencia para conocer infracciones y delitos menores y presentan especial atención a la cuestión de organización que de una manera paralela se aboca a la judicatura mexicana. Hago un paréntesis y le doy la bienvenida al compañero David. ¿Me escucha usted bien, compañero David? Le doy la bienvenida a nuestra sesión. Buenas tardes, licenciada. Sí, sí, maestra, sí le escucho bien. Excelente, muchísimas gracias. Estamos analizando el día ahorita lo que es la familia jurídica del common law, recordando que en la clase pasada hablábamos propiamente de la familia jurídica, los sistemas jurídicos contemporáneos, la clasificación de los sistemas jurídicos y de manera particular entramos en el análisis de la familia romano-germánica, ¿no? Y ahora estamos abonando a lo que es la familia del common law. Vemos, pues, que la familia del common law también se encuentra integrada por tres magistrados de paz, que son los que se le conocen como los Just of Peace, ¿no? Que en este sentido, vemos que uno de los tres jueces forzosamente tiene que ser mujer. Si el acusado en un momento dado es menor de edad, entonces el nombramiento recae en los ciudadanos cuidadosamente seleccionados. ¿Por qué? Porque en estos casos vemos que no cuentan con una educación jurídica formal y por tanto la labor que ellos tienen que realizar es meramente como de una labor social, pero debe tener esta empatía o esta solidaridad en razón al conocimiento del asunto que se trate, para que luego entonces pues el fallo pues sea lo más apegado no únicamente a derecho, sino también en cuanto a lo que está sucediendo dentro del contexto social, ¿no? Vemos que en este sentido las Cortes del Condado fueron creadas propiamente por el Parlamento en el año de 1846 y específicamente conocen sobre asuntos en materia de contratos, de responsabilidad civil, los asuntos sucesorios, la equity, que ya analizamos en qué consistía, y los asuntos meramente familiares. Todos ellos, independientemente de la complejidad que tuvieran, y por eso resuelven en mayor parte los litigios en primera instancia. Por ello, la tradición romano-germánica lo califica como asuntos de naturaleza civil. Sin embargo, así como hoy en día los tenemos, bueno, pues también existe la posibilidad de apelación y que esto es ante tribunales que ejercen una jurisdicción superior, ¿no? Como hoy en día reconocemos que existe la autoridad de primera instancia, en caso de que no estemos conformes con el fallo que emiten, bueno, pues podemos acudir ante una segunda instancia a través del recurso de amparo, ¿no? Bueno, vemos que dentro del common law existen a pesar de que existen procedimientos meramente simples y con costas judiciales accesibles, también existe la designación de jueces en donde recae sobre abogados que son miembros de la barra y que requieren propiamente para que puedan fungir con esa categoría con un nombramiento. Sin embargo, así como existe lo que hace rato analizábamos, los tribunales especiales,
También existen los otros tribunales que se le conocen como tribunales comunes de jurisdicción superior. Aquí, la Corte Suprema de la Judicatura vemos que fue creada por el Parlamento a través de una serie de reformas judiciales y que estos tribunales se gestan en 1873. Aquí vemos que los tribunales constan de dos instancias. La primera de ellas era integrada por la Corte de la Corona y también por la Corte Superior, y la segunda lo conformaba la Corte de Apelación. Las Cortes de la Corona conocían específicamente sobre asuntos que eran relacionados al ramo penal, y obviamente por esta naturaleza o por la gravedad, pues eran asuntos considerados como complejos, en donde se necesitaba de un procedimiento particular y que existiera una intervención o una participación del jurado para poder emitir un resolutivo. En tanto que la Corte Superior conocía sobre todas las materias que constituían la competencia de las Cortes Reales, tanto las del Common Law como también aquellas que eran específicamente de conocimiento del equity. Vemos también que dentro de la familia del Common Law existía una división de la Cancillería, y esta se encargaba de resolver litigios de la equity, y obviamente también lo hacían en el mismo sentido que su antecedor propiamente del siglo XV. Dentro de las formas o asuntos que ellos resolvían se encontraban aquellos trámites que eran como fideicomiso inglés, aquellas sucesiones, asuntos meramente relativos a la bancarrota, algunas apelaciones y demás elementos, repito, pero que eran eminentemente de naturaleza civil. Vemos que también existe la división del Tribunal de la Reina, en donde era aquella facultad que tenían para resolver asuntos de jurisdicción original, pero que eran en materia fiscal, como en contratos, como responsabilidad civil, y aquí ya empieza a operar lo que se le conocía como el derecho marítimo, que hasta nuestros días, dentro de la clasificación del derecho, al menos dentro de nuestro derecho positivo mexicano, todavía se continúa bajo el reconocimiento de la existencia de un derecho marítimo. Cuando hablábamos dentro de la segunda instancia, que era cuando ya existía la apelación, existía también lo que citábamos, ¿no? La nominación de la Corte de Apelación. Y obviamente cuando hablamos de la Corte de Apelación, esta tenía una exclusividad en cuanto a la jurisdicción. ¿Por qué? Porque se extendía tanto a asuntos de naturaleza civil, pero también comprendía o resolvía asuntos de naturaleza penal, ¿no? Y aquellas que tuvieran alguna completitud o complejidad en las diferentes ramas, pero ojo, únicamente en el derecho público, más no así en el derecho privado, porque el derecho privado ya formaba parte de otra instancia. Entonces, dentro de esta instancia, era prácticamente que lo resolvían cualquier tipo de litigio en el que las partes sometieran a consideración bajo los estatutos que ya citamos, y que obviamente querían llegar a un acuerdo, pero no existía una aceptación entre las partes. Entonces, por eso era apelación, porque una autoridad era la que iba a conocer, la que iba a resolver, y luego entonces las partes acatar el resolutivo que mediante apelación ya se había hecho del conocimiento, ¿no? También existía la Cámara de los Lores. ¿Qué era la Cámara de los Lores, no? Cuando hablamos de los lores, vemos que viene del Lord Canciller, que era la figura que tenía un poder o formaba parte de los tres poderes, y que era designado para poder dirigir, pero para también poder administrar el comité de apelaciones, y dirigía propiamente el sistema de las cortes de los condados. Era presidido por la división de la Cancillería, y que también era representado como la Cámara de los Lores en su totalidad, y formaba parte del primer ministro, ¿no? Vemos que también aquí existía una interpretación judicial. La interpretación judicial, vemos que hoy en día, ¿en qué consiste una interpretación judicial? Aquella que algún conocedor en materia jurídica, ya sea un perito en la materia o algún estudioso del derecho, realiza en cuanto a la literalidad de la norma, ya sea para darle un sentido en cuanto a lo que el legislador quiso decir de manera literal o complementaria en cuanto a los demás instrumentos jurídicos normativos que existen, y luego entonces poder aplicarla en un caso en particular, ya sea desde el inicio mediante la demanda, al momento de la que existe una contestación de la demanda, al momento de entablar alguna promoción y en cualquier rama del derecho. Por eso se realiza o se denomina una interpretación judicial, porque únicamente lo podrán
a ser aquellos estudiosos, ¿no?, del derecho como tal. Pero cuando hablábamos del derecho o de la familia del common law, vemos que también aquí se empieza a reconocer la existencia de una interpretación judicial. Y aquí se realizaba propiamente a través de las decisiones, cuando estas no han sido totalmente claras en cuanto a lo que quisieron decir en el Parlamento o el por qué emitieron ese resolutivo, entonces se realiza la interpretación judicial. ¿Por qué? Porque se indica que la decisión es trunca, es decir, no está completa, no está terminada, porque existe un principio firmemente reconocido como dentro del common law, como no hay derecho en este punto, ¿no? Es decir, no hay una respuesta fija, no se ha determinado como lo que nosotros conocemos como cosa juzgada o verdad legal, es decir, que ya no admite otro recurso y por tanto, como no ha causado firmeza o ejecutorialidad la resolución, pues entonces puede existir o intervenir otro juez para que no produzca la interpretación de la norma a través de la sentencia, sino que exista un mayor conocimiento para que sea lo más clara y lo más justa posible. Para que también pueda realizarse esta interpretación jurídica, es necesario que exista luego entonces un experto en el derecho y por ello la importancia que existe el reconocimiento de la profesión jurídica. ¿Por qué? Porque aquí también dentro del common law debería existir o debería realizarlo un abogado. Y la abogacía vemos que se realizaba como el acto de litigar, ¿no? Por eso se denominaba barrieste. ¿Por qué? Porque era un abogado asesor. Y sin embargo, esta abogacía se realizaba como abogado litigante, pero no se contaba con la posibilidad de desempeñar funciones, por ejemplo, tanto de abogado litigante, pero de asesor. O eras una o eras la otra, es decir, o brindabas la atención que necesitaba una persona, mas no ejercías su representatividad legal, o por el contrario, ejercías la batuta de representante legal, pero no podías adecuarte a emitir un resolutivo porque pues no podía ser lo que nosotros conocemos, ¿no? No puedes ser juez y parte dentro de un asunto precisamente porque la naturaleza te lo prohíbe para que no exista mayor atención o inclinación sobre alguna de las partes. Vemos que también dentro de la familia del common law existe lo que se le conoce como la judicatura. La judicatura es un cargo vitalicio que lo deberían realizar aquellos que presentaron una buena conducta. ¿Por qué? Porque la labor activa se limitaba o una persona podía realizar la judicatura hasta antes de cumplir los 75 años de edad. Una vez cumplido esto, podía ser removido del cargo y en este supuesto, bueno, entraba otra figura que perteneciera a la Corte Superior para que pudiese ser nombrada por un juez o en su defecto por ostentar algún título, pues quizá no de ese rango, pero pues sí con participación para resolver conflictos. Vemos pues que dentro del common law también, así como vimos dentro de la familia romano-germánica, esta cuenta con fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho del common law? Bueno, al hablar del common law ya vimos que es aquel que se le conoce también como el derecho inglés. ¿Por qué? Porque fue creado por los jueces a través de todos estos precedentes judiciales. Y por tanto, su principal fuente del derecho es los precedentes judiciales. ¿En qué consisten los precedentes judiciales? Son decisiones judiciales definitivas, pero que son dictadas en el pasado y en ese caso, bueno, dan sentido resolutorio y son adaptadas a las decisiones de un asunto posterior. ¿Por qué? Porque quizá tienen elementos que son similares y luego entonces, como en el momento anterior, algunos hechos se resolvieron de esta forma y las partes encontraron resuelta la controversia, pues entonces parten de ello para que puedan decir, bueno, de esta misma forma vamos a resolver este caso que se está suscitando dentro de este momento, ¿no? Este hecho actual, basado en un precedente judicial, en circunstancias que ya fueron analizadas y que ya fueron juzgadas y que luego entonces tienen esta realidad o esta certeza. Vemos pues que esto se da específicamente como reconocimiento dentro del derecho inglés y la práctica judicial se desarrolla específicamente como otra de las fuentes a partir del reconocimiento de la doctrina, segunda fuente del derecho del common law.
Cuando hablamos de la doctrina, esta es conocida como el stare decisis, o mejor conocido también como el stare decisis de la non equitia movere. ¿Qué quiere decir? Estar a lo decidido y no perturbar lo que esté firme. Repito, estar a lo decidido y no perturbar lo que esté firme. ¿Por qué? Porque se considera el principal sustrato de la doctrina sobre el que se construye la estructura del common law, es decir, sobre acuerdos o sobre elementos que ya deben estar fijados a través de la doctrina, a través de antecedentes que ya fueron realizados o estudiados por, válgase la redundancia, por conocedores del derecho y que al momento de aplicarlo, pues emitirán este resolutivo, pero a partir de algo que ya es probado, que ya es demostrado. Después encontramos la legislación. Cuando hablamos, en este caso, de la legislación, ¿qué significa legislación? La legislación ha sido considerada también como una fuente secundaria del derecho inglés, porque se considera como complementaria a los precedentes. Por tanto, las legislaciones británicas crean de manera exclusiva al Parlamento. ¿Por qué? Porque el sistema político no contempla la existencia de legislaturas locales, sino de legislaturas generales. Y por tanto, las leyes, una vez que son asignadas por el monarca, adoptan el nombre de acta. Y cuando no son tan utilizadas o son menos frecuentes, adoptan el nombre de estatus. Por ello, se le denomina propiamente, repito, la legislación y va a tener este ámbito de competencia o este ámbito de validez. Después existe lo que hoy en día nosotros conocemos como la costumbre. Cuando hablamos propiamente de la costumbre, hola, hola, ¿me escucha? Bueno, compañero David, ¿me Sí, escucha? sí, maestra, sí, le estamos escuchando. Yo le escucho claro y preciso. Ah, perfecto. Luego existe la costumbre, ¿no? Como la que se gesta hasta nuestros días. Cuando hablamos de la costumbre, vemos que en nuestro derecho positivo mexicano también se reconoce a la costumbre jurídica como tal. Y ojo, aquí también a nivel internacional existen las fuentes del derecho y a nivel internacional, repito, la costumbre también se reconoce como costumbre jurídica internacional. Pero cuando hablamos de manera específica dentro de la costumbre en el derecho inglés, aquí nos indica que esta se va a entender propiamente como los elementos representados o emanados de las fuentes, pero que no están escritas dentro del derecho inglés y por ello ejercen una distinción con lo que ya se encuentra comprendido. Por eso, al no estar regulado de manera literal dentro de la norma, se le atribuye la figura de costumbre y se considera como una fuente del derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque los usos y la costumbre son una fuente del derecho adjetivo. Otra de las fuentes que posee el common law es la razón. La razón la ejercen algunos dentro de la familia del common law como una tradición románica considerada una fuente inglesa del derecho. ¿Por qué? Porque la ausencia de las reglas jurisprudenciales del derecho o de la normatividad legislada son aquellos que se tienen que aplicar de manera puntual dentro de un caso. Por eso la razón te dice, si la norma no es del todo clara y existen precedentes judiciales, pero que quizá algunos elementos no encuadran con este caso en particular, porque recordemos, cada caso es completamente distinto. Algunos elementos pueden ser similares y luego entonces tú como autoridad basarte en ese precedente. Pero si la razón te manifiesta o te inclina que debes tomar en cuenta otros elementos para resolver, por eso te faculta el common law, la razón, para que tú digas, en virtud de la razón, yo como juez voy a recurrir a ella para emitir una decisión o una cuestión sucesiva sobre este caso, es decir, resolver en este sentido, pero interpretando la norma y aplicándola al caso en particular. Por eso se dice que únicamente lo pueden realizar conocedores del derecho, porque son los que pueden tanto interpretar la norma como también utilizar la lógica y la razón para encuadrarla lo más correctamente posible, ¿no? Bueno,
Vemos que también a lo largo de los años la familia del Common Law pues ha presentado diferentes elementos o circunstancias o formas de evolución hasta llegar propiamente a lo que existe hoy en día, ¿no? Pasando tanto por la monarquía, pasando también por sus formas de Estado, por la federación, por las entidades federalistas, específicamente hablando de Estados Unidos, y por demás elementos que, repito, emanan o dan como forma su propio derecho legislado, la estructura de sus tribunales, el origen también de los tribunales en el legislativo, el origen de los tribunales de origen constitucional, bueno, la Corte Suprema, ¿no? Que dicho sea de paso, se establece en 1869 dentro de Estados Unidos. Después surge la Judicial Review, que es la potestad que ejercían propiamente bajo una revisión judicial. Surgen también las otras fuentes del derecho, comprendidas propiamente dentro de las normas jurídicas de Estados Unidos, que fueron, como bien dije, emanadas conforme fue evolucionando su propio derecho, pues también tuvieron que adecuar sus fuentes del derecho, reconociendo o contando o ponderando como primer elemento lo que ya dijimos, ¿no? Los precedentes judiciales. Como segundo elemento, ahora establecen a la legislación. Como tercer elemento, encontramos a su normatividad administrativa. Luego, entonces, le dan certeza a los tratados internacionales. Después nos empiezan a decir cómo se reconoce las actividades procesales que se deberían realizar propiamente dentro de los tribunales para que luego entonces su resolutivo fuera lo más justo, como se ejercía también en materia de reconocimiento de resolución propiamente en materia penal, en qué consistía su sistema probatorio, ¿no? Bueno, y vemos que empieza a reconocerse y empieza a tener esta forma de intervención, repito, dentro de la familia del common law. Pero más adelante vemos también la existencia de otras familias jurídicas y es así como llega hasta nuestros días lo que conocemos ahora como la familia de los derechos socialistas, la familia de los sistemas religiosos y la familia de los derechos mixtos. Cuando hablamos de la familia de los sistemas religiosos, bueno, este grupo de familia tiene como principal elemento las cuestiones de fe, ¿no? Por eso, la religión que se origina a partir del patriarca, que en este caso tiene su reconocimiento como la religión abrámica, bueno, pues empieza a gestarlo a partir del patriarca hebreo Abraham, quien fundó el monoteísmo religioso, ¿no? También emana de la cuestión judía y no establece la existencia de un solo Dios, sino que era un pacto único con Dios y con el pueblo. Países que toman esta religión, bueno, fueron la gran mayoría sobre dos grupos de religiones asiáticas en el mundo, que eran la dármica, que eran propiamente lo que tenía una parte minoritaria, y la abrámica, que era la mayor parte de los países. De esta empiezan a surgir las religiones que se conocen como el judaísmo, como el cristianismo, el islam, el mandeísmo, el sabeísmo, el samaritanismo, el drucismo y el baísmo. Cuando hablamos de estas familias, específicamente vemos que presentan características tradicionales de las religiones dentro de la cuestión monoteísta, porque, repito, alababan a un único Dios. La creencia de los profetas, vemos que también fueron importantes porque también existía la creencia de un ser superior en el cielo y la existencia del infierno, ¿no? Vemos que dentro de estas familias de religiones, pues, repito, su principal reconocimiento era atribuir a cultos tradicionales, en la mayoría mediante la transmisión oral, que eran materialmente aceptadas por pueblos autóctonos, indígenas, aborígenes, africanos, y dentro de este rubro también existía una subclasificación como el animismo, el Bom, ¿no? Que era la religión que profesaban en el Tíbet, el chamanismo, las religiones afroamericanas, la religión tradicional de China, la Romuba, que era la religión tradicional báltica, y el Shinto, que era la religión que se profesaba en Japón, ¿no? Vemos que también cuando nosotros estamos hablando de estas familias dentro de la cuestión religiosa, su principal elemento o toman como única forma de reconocimiento lo que es bueno para un ser superior tiene que ser bueno para el resto de la colectividad. Ahí no se regían específicamente por las cuestiones escritas,
como por ejemplo por leyes, sino que más bien era lo que un ser divino enviaba y luego entonces en base a eso se tenía que actuar y en base a eso también lo que socialmente se considerara como bueno era la aceptación o en su caso los castigos que se iban a tener, ¿no? Bueno, después encontramos que surge la familia del derecho socialista. Cuando hablamos específicamente de la familia del derecho socialista, se dice que el derecho socialista es, en principio de cuentas, restringido. ¿Por qué? Porque la denominación emana de los diferentes sistemas jurídicos establecidos dentro de los estados socialistas y que son conocidos tanto bajo el reconocimiento o la nominación de socialismo real o también bajo la nominación de países comunistas, ¿no? Y cuando hablamos también del derecho socialista, pero desde un punto de vista amplio, vemos que esta definición o esta terminología es asignada a los ordenamientos jurídicos o a todas aquellas leyes que presentan características que van a la par o a la mano de la doctrina política del socialismo. Obviamente, dentro del derecho socialista vemos pues que existe un sentido estricto restringido y también un sentido amplio. Cuando hablamos del sentido estricto, vemos que es la denominación de los diferentes sistemas jurídicos que se establecen dentro de los estados socialistas y que también forman parte del reconocimiento, por ejemplo, el Estado controlador de los medios de producción, la economía con el propósito de proteger a la clase obrera, el Estado que pretendía en un momento dado eliminar cualquier tipo de gobierno para que desapareciera el mismo Estado y luego entonces que el pueblo se pudiera autogobernar, ¿no? Es decir, que el pueblo no tuviera una figura representativa, sino que fuera el poder depositado a todos de manera igualitaria para que no existieran estas diferenciaciones o esta ventaja desproporcional de unos, los ricos más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Sino que las condiciones fueran iguales para todos. Por eso, aquí lo que se pretendía era un esquema comunista y obviamente esta forma de derecho socialista, pues también tiene precursores. ¿Quiénes lo impulsan? Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Que cuando hablamos también en materia de teoría económica o dentro del derecho económico, pues también ustedes lo van a analizar, estas figuras dentro del derecho económico, repito, por la naturaleza de la moneda, del intercambio comercial y de la distribución equitativa de la riqueza dentro de un país. Bueno, pero si nosotros estamos hablando propiamente de las familias jurídicas, bueno, vemos que este derecho socialista es el sistema legal utilizado en la mayoría de los estados comunistas y específicamente se basa en el derecho civil, pero también en la ideología marxista-leninista, ¿no? Durante este periodo de la Guerra Fría se incorpora a los sistemas jurídicos de la Unión Soviética y desde los antiguos estados satélites de Europa Central y Oriental. Los sistemas se basan en la idea de que el Estado y no los particulares debían poseer la mayor parte de la propiedad dentro de la jurisdicción. Cuando vemos también que termina o que se deja de tomar en cuenta la Guerra Fría, vemos que termina la Unión Soviética y esta colapsa propiamente en 1989, en donde el apoyo al modelo legal socialista distribuye considerablemente. Algunos estados que se van a ver reflejados en esto es propiamente China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte. Propiamente vemos que continúa desplegándose este derecho socialista, pero la mayoría de los estados vemos que en la actualidad pues han modificado sus sistemas legales en respuesta a la creciente popularidad de las reformas orientales, pero también en cuanto al mercado y a las fuerzas que ejercen dentro de este proceso o este mundo globalizado. Cuando hablamos de los derechos socialistas, vemos que también es importante que nosotros reconozcamos que este cuenta con sus fuentes del derecho. Y para ello, su principal fuente de los derechos socialistas es la Constitución, ¿no? Como segundo elemento o segunda fuente se encuentran las leyes que son aprobadas por el Soviet Supremo, que le conocen como PC, y que este está formado por representantes obreros y políticos de carrera que asesoraban a los representantes del Soviet Supremo. Como tercer fuente encontramos a la costumbre, vemos que también ahí coincide tanto con el Common Law, ¿no? También con la familia de la familia romano-germánica y ahora pues vemos que con la familia de los sistemas socialistas
surge también la costumbre, pero la costumbre era utilizada netamente por el comercio ejercido durante el derecho marítimo. Después, como siguiente fuente del derecho, lo reconoce la jurisprudencia. Y esta jurisprudencia era únicamente para poder entender por qué las autoridades se inclinaban o tomaban determinadas decisiones. Después, aquí coincide con la familia romano-germánica porque toma como otra fuente los principios generales del derecho, que ya conocemos en qué consisten, ¿no? Son estos enunciados normativos que quizá de manera literal no se encuentran como tal contenidos dentro de la norma, pero que tienen estos efectos o consecuencias jurídicas que se pueden hacer valer dentro de la ley. Después encontramos como siguiente y última fuente al desarrollo cultural. Esto hablando pues de el derecho socialista. Y ya citamos el hecho del derecho socialista en sentido estricto o restringido. Pero ahora vamos a reconocer también la existencia de un derecho socialista, pero en sentido amplio. Cuando hablamos del derecho socialista en sentido amplio, vemos que incluyen ramas, instituciones y principios jurídicos que en muchos casos se han integrado en los sistemas jurídicos en los países capitalistas. Y es importante citarlo porque recordemos que aunque sea en sentido amplio, pero no deja de ser derecho socialista. Entonces, por tanto, va de manera o se inclina dentro de la comuna, más no dentro del capitalismo. Pero acá se indica que presentan, repito, instituciones, ramas y principios jurídicos que pueden presentar los sistemas jurídicos de los países capitalistas, como por ejemplo el derecho obrero, ¿no? Es decir, el derecho de la clase trabajadora obrera, el principio prooperario, ¿no? El derecho sindical, la contratación colectiva, la responsabilidad objetiva patronal en los accidentes de trabajo, la noción de justicia social, el constitucionalismo social, los derechos humanos de segunda generación. ¿Cuáles son los derechos humanos de segunda generación? Los derechos, recordemos, los de primera generación son los derechos civiles y políticos. Los derechos humanos de segunda generación son los que se le conocen como derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos por sus siglas DESC, ¿ok? También encontramos el derecho económico social del mercado, la cohesión o cohesión obrero-empresarial y la autogestión obrera de las empresas. Encontramos también las normas sobre la nacionalización, la estatización y la expropiación de empresas. Y en fin, bueno, vemos que son aquellos que también tienen estos tintes o esta incidencia capitalista en donde el derecho cooperativo pues está fuertemente ligado al derecho socialista, pero recordemos que aquí nos están hablando propiamente de qué, de un sentido amplio, ¿no? Bueno, después es importante que nosotros entendamos que también existen sistemas religiosos. Cuando hablamos propiamente de la concepción de sistemas religiosos, vemos que en el Medio Oriente y en la manera de poder proyectarlo en la vida ordinaria, existen divisiones de cómo poder contemplarlo. Y por ello, vemos que estos sistemas religiosos o sistemas jurídicos o sistemas de familias jurídicas o integraciones es aquella conjunción, porque si bien es cierto, todos somos países, todos tenemos una forma de regulación interna, ya sea a través de normas, a través de precedentes, a través de una cuestión de fe, a través quizás de la costumbre, pero todos vamos encaminados a que exista una armonía dentro de nuestra colectividad, para que luego entonces, cuando exista alguna controversia que esté desestabilizando nuestra paz social, pues tengamos una misma forma reconocida dentro de los individuos que conformamos este mismo territorio para que acatemos pues lo que la mayoría considera como válido, ¿no? Porque si aquí fuera, por ejemplo, lo que cada uno considere, bueno, pues yo puedo decir es que yo me estoy rigiendo lo que me dice un ser superior, ¿no? Por cuestión de fe, pero tú pudieras decir es que yo me aboco a lo que mandata nuestra ley. Entonces, aquí sería pues muy complicado poder emitir un resolutivo en donde ambas partes pudieran ser conformes con la respuesta dada. Por ello, estos sistemas tienen, repito, como estandarte identificar cuál va a ser la forma en que la colectividad va a reconocer, primero, su impartición de normas, segundo, su distribución de competencias, su creación de instituciones, su forma de resolver conflictos, la forma de integrar tribunales.